Elsa? Es sencillo, solo necesitas seguir 3 pasos. Paso 1. Haz un diagnóstico. Lanza la encuesta anónima al personal y monitorea tu progreso en línea. Revisa los resultados de tu medición y compara tu avance con un benchmark latinoamericano. Paso 2. Diseña tu estrategia. Basado en los resultados de tu medición, Elsa crea un plan de acción ajustado a las necesidades de tu organización. Este plan incluye acciones concretas, indicadores, plazos de implementación y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Paso 3. Capacita al personal. Accede a capacitaciones en el aula virtual de Elsa elaborados por nuestro equipo experto. Desde el dashboard, haz seguimiento al progreso de tu personal en cada curso. Puedes hacer mucho más que solo cumplir la ley, y todo en un solo lugar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a esta sesión sobre precedentes que marcan un análisis de tendencias judiciales en casos de hostigamiento o acoso sexual laboral en el Perú. Yo soy Marlene, CEO y cofundadora de ELSA, y trabajamos mucho con empresas para prevenir el acoso sexual laboral. Este es ya el tercer día de Ruta ELSA. Para quienes recién se conectan o de pronto quienes ya nos han venido siguiendo, Ruta ELSA es el evento anual que hacemos donde presentamos toda la data de la medición que hemos venido haciendo a lo largo del año. Tenemos más de 30.000 entradas de información, lo que hace de ELSA la base de datos más grande sobre hostigamiento sexual, no solamente en el Perú, sino en la región. Y Ruta ELSA es el esfuerzo por compartir no solamente estos números, sino también lo que hemos aprendido de ellos. Además, este año Ruta ELSA ha decidido enfocarse en algunas conversaciones que les hemos llamado conversaciones que importan, que son algunos temas que han ido siendo especialmente relevantes u objeto de preguntas por parte de las organizaciones o personas con las que trabajamos, o porque de pronto han agarrado un momento como coyuntural o han sido puestos muy en evidencia en los medios por casos protagónicos que han podido ocurrir. Es la primera vez que, como Elsa, además, decidimos abordar temas legales. Y lo hacemos porque vienen pasando dos cosas en específico que queremos conversar. Una de ellas es que se viene volviendo una práctica constante que a las víctimas de acoso u hostigamiento sexual sean amenazadas por las personas que acusan, es decir, por sus presuntos acosadores, con querellas o demandas de difamación. Entonces, esto lo hacen con fines de asustarlas para que vayan retirando, para que retiren la denuncia, incluso internamente dentro de la propia organización, o no la pongan si es que acaso están pensando en hacerlo. Y esto lamentablemente se vuelve un problema cada vez más latente que por supuesto afecta a las personas, especialmente las mujeres que pasan por esta situación de acoso, y que también las organizaciones ven que esto sucede y se preguntan muchas veces qué es lo que puede suceder. Entonces, para hablar de eso, hay una parte de la sesión de hoy, la primera mitad, en la que hemos invitado a Brenda Álvarez y a Natalia Manso para poder conversar sobre eso. Pero una segunda problemática que vemos que toca temas legales es que las organizaciones cada vez más vienen implementando de manera efectiva, ahora sí, políticas de tolerancia cero contra el hostigamiento sexual. Y eso conlleva a que las acciones o los actos o comportamientos sean sancionados con amonestaciones, con suspensiones y también con el despido, que es muchas veces lo que toca. Y lo que vienen haciendo los acosadores, porque ya han sido declarados como tales por la organización, es demandar por la vía judicial, laboral, su reposición o una indemnización, digamos, usualmente es la reposición en el empleo. Y si bien todavía no hay un número como grande de sentencias o pronunciamientos de la Corte Suprema, sí hay ya algunas sentencias en primera instancia, en segunda instancia, en Lima y también en provincias. Entonces hemos invitado a Magalia Alarcón, que es socia del estudio Inatea y Toyama, y a Luis Miguel Armendáriz, que es socio del estudio Checopar, ambos laboralistas y que han venido trabajando muy comprometidos con este tema y que además lo vienen trabajando y ya tienen sentencias sobre estos temas en los que has litigado, para que nos cuenten un poco cómo es que esto se viene desarrollando y cuáles son los retos. Y esta va a ser la segunda parte de este espacio.
La primera parte del espacio está planteada como una conversación entre una experta en el tema, que en este caso es Brenda Álvarez, y una persona que si bien no es abogada, sí tiene una afinidad con el tema, tiene un interés muy cercano a él y que le permite tener una conversación como en términos que quienes no necesariamente estemos en el mundo legal podamos entender, que ella es Natalia Manso. Entonces yo sin más les voy a dar el pase y les voy a dar un poquito de su bio nada más, un par de líneas. Y yo la verdad estoy muy, muy contenta con tener este espacio de tocar estos temas legales. Yo soy abogada laboralista, los había dejado un poco de lado, pero creo que ya en el estadio que estamos tenemos que abordarlos. Y no solamente abordar lo que le pasa a la empresa o a la organización, sino también lo que le viene pasando a las muchas veces personas, pero en general muchas mujeres que denuncian actos de acoso sexual, cómo es que la justicia lo debería atender, qué es lo que viene pasando y hacia dónde deberíamos avanzar. Brenda Ivette Álvarez Álvarez, ella es abogada y es fundadora del Proyecta Igualdad. Ella es una especialista en igualdad de género y litigio estratégico, además ha llevado casos bastante emblemáticos. Y está conversando con ella Natalia Manso. Natalia es profesora de responsabilidad social en cursos de posgrado en la Universidad del Pacífico y es la CEO de The Office. Así que yo, sin más, le doy el pase a Natalia y a Brenda para la primera parte de este espacio y muchas gracias. Gracias, Marlene. Gracias por la invitación a este espacio que es referente nacional en la búsqueda pues de protección para las víctimas de acoso en los entornos laborales. Y no voy a irme con preámbulos porque tenemos demasiadas cosas que preguntarle a la doctora Brenda. Hola Brenda, bienvenida. Hola Natalia, muchísimas gracias por el espacio y también a Elsa y a Marlene por la invitación y por abrir este diálogo tan importante en este contexto. Entonces, vamos directas a la vena. Vamos a conversar sobre qué tanto es cierto o no, porque no hay estadísticas hasta donde yo sé de esta sensación que tenemos, si hay un fundamento en esta sensación que tenemos de que las querellas por difamación se han ido incrementando exponencialmente y van unidas incluso a otro tipo de denuncias. ¿Cuál es el fin que busca el querellante y cómo responde el sistema de justicia a la fecha? Bueno, lo cierto es que sí está existiendo un clima de exacerbación del uso de la querella para amenazar y también callar, digamos, algunas denuncias por violencia sexual, hostigamiento sexual, tanto en entornos laborales como en entornos, por ejemplo, educativos y otros, digamos, entornos, ¿no? Y esto lo sabemos porque el Proyecto Igualdad viene acompañando distintos casos eh, que ya sea, por ejemplo, a través de cartas notariales, o sea, a través de interposiciones de querella, en las cuales personas, digamos, sindicadas como acosadoras o como agresores sexuales o personas que han afectado, digamos, la libertad sexual, vienen interponiendo querellas, ¿no? Entonces, ese es un problema que vemos todavía, como bien lo has mencionado, no tenemos data dura sobre cómo va progresando esta problemática, pero lo cierto es que por la demanda que nosotros estamos recibiendo, vemos que es una problemática, uno, que se está evidenciando mucho más, y por otro lado, que se está, digamos, pronunciando en su presencia, sobre todo en los tribunales, en el Poder Judicial. Por ende, lo que sí es cierto es que la querella está siendo instrumentalizada por algunas personas, ¿no? Para, digamos, evitar, por un lado, que sean denunciadas por hechos de violencia sexual o hostigamiento sexual, pero por otro lado también con el objeto de recibir indemnizaciones, ¿no? O generar alguna responsabilidad incluso empresarial por las denuncias que han interpuesto tanto en el ámbito, por ejemplo, educativo como en el ámbito laboral. Entonces, lo cierto es que sí esta problemática es real, que un escenario, digamos, en el que se está disputando la protección a la libertad o los límites a la libertad de expresión en tanto la expresión de las denuncias por hostigamiento sexual es el Poder Judicial y eso, digamos, es real. Y justo acabas de poner en la mesa otro tema que tenía anotado, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos del querellante? Porque se están comenzando a pedir reparaciones civiles absurdas y máxime cuando hay una asimetría de poder, ¿no? Económico, como pueda ser el caso de una estudiante a la que un profesor le pida, pues, no sé, 200.000 soles de reparación, 300.000 soles. ¿Qué se busca con ese monto? ¿Quién cuantifica ese monto? Y ya casi me apuro y ya adelanto otra pregunta más, que es ¿cuál es el valor del honor? ¿Quién cuantifica el supuesto honor agraviado? Sí, antes de entrar un poco a ese tema, quisiera señalar que digamos, en el Perú, la afectación al bien jurídico honor se sanciona por la vía penal. Y esto, digamos, significa o trae un problema absolutamente grave, ¿no? Porque, digamos, en contextos que afirman la democracia y la libertad de expresión, se entiende que la acción penal debe ser, por un lado, de última ratio, ¿no? Y por otro lado, la protección al derecho al honor debería estar regulada por otros mecanismos y no por el derecho penal. Habiendo dicho esto, sí es necesario, digamos, señalar que es aún más preocupante que, digamos, en nuestro país la regulación de la afectación al derecho al honor se vea en el ámbito penal, pero sobre todo es mucho más preocupante en el sentido de que nosotros todavía no contamos con estándares que permitan proteger, por ejemplo, los discursos o discursos vinculados a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia como sí lo tienen otros países. ¿Y esto por qué es especialmente problemático? Porque en el sistema judicial, lo que se viene, o básicamente el sistema judicial, el sistema penal, viene siendo casi una mesa de partes en la cual no se está necesariamente analizando cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, los propios testimonios de las víctimas, por ejemplo, ¿no? En el derecho al honor, sino simplemente se está haciendo una evaluación de que si tal frase, digamos, si es que la persona puede probar con una sentencia o con una sanción administrativa que lo que ella está sosteniendo, si es verdad o no es verdad. Lo cual, digamos, nos pone en una situación bastante compleja, en la medida de que en muchos casos, sobre todo en los casos de denuncias que no han sido tramitadas o no han tenido una respuesta, digamos, favorable en el sistema administrativo, están siendo perseguidas y sancionadas y sentenciadas, digamos, por el delito de difamación. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿cómo se cuantifica los montos de reparación? En el sistema judicial, ese cálculo es bastante arbitrario, porque no hay, digamos, parámetros razonables o proporcionales en el que se pueda, digamos, o que ameriten, digamos, una valoración un tanto más objetiva y razonable. Entonces, tenemos, digamos, o querellantes que solicitan 2 millones de reparación civil, por ejemplo, ¿no? Y no se explica bajo qué parámetros o bajo qué mecanismos es que se gradúa, digamos, la determinación de un juez en el que señala que una reparación puede ser de $500,000 por, digamos, que una víctima ha expuesto un testimonio de violencia sexual. Entonces, no hay parámetros reales, objetivos, digamos, que permitan incluso la predictibilidad de las personas que acuden al sistema de justicia de conocer cómo un juez o una jueza podría fallar en determinado caso. Justo tengo aquí una sentencia por un caso de difamación y está diciendo que el honor tiene un componente de sentido subjetivo, y cito, importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio, siendo la reputación y la estimación sus elementos constitutivos. Esto se presta a todo tipo de arbitrariedades, hasta suena a una especie de si eres una persona con supuesto prestigio o eres una persona más anónima, una persona más de a pie de calle, entonces tu honor vale menos. Si eres una persona con una exposición o un cargo alto, entonces tu honor vale más, y eso entramos entonces en una especie de discriminación en función de la visibilidad, poder
y subjetiva reputación que tiene una persona, ¿no? Quería también preguntarte ¿qué rol juegan también los abogados en todo esto? Porque entiendo que habrá clientes que hasta que el abogado no le va propuesto esa querella quizás ni se le había ocurrido, ¿no? Ese mecanismo. ¿Qué tanto juega un rol la ética de los abogados y las recomendaciones de los abogados para interponer este tipo de querellas que en caso tengan, o sea, en caso no sean ciertas, en caso realmente sea un agresor, se trataría de una denuncia maliciosa? Sería una denuncia de un agresor que sabe que ha agredido y está querellando por algo que sabe que la otra persona no está mintiendo, no está difamando. Sí. Primero creo que es necesario señalar que la protección del derecho al honor no es una protección absoluta, como ninguna protección al derecho, a un derecho fundamental lo es. En esa medida, por ejemplo, en otros países como Colombia, como Argentina, incluso como Chile, ¿no? En los casos específicos de las denuncias públicas por violencia sexual o por hostigamiento sexual, se ha señalado que la protección al derecho al honor cede, ¿no? O es más, digamos, más débil respecto a la protección al derecho a la libertad de expresión, ¿no? De las personas que consideren que han sido afectadas o que han sido agredidas o vulneradas o han vivido actos de violencia sexual. Entonces, yo creo que ese tema es muy importante porque todavía en el Perú no contamos con un estándar, ¿no? Que nos permita hacer esta lectura importante sobre cómo es que tenemos que proteger en este tipo de circunstancias o en este tipo de conflictos, cuando existe, por ejemplo, un discurso en el cual una víctima de violencia sexual está exponiendo hechos que no son hechos que solamente, digamos, cuentan sobre su experiencia de violencia, sino que específicamente ese testimonio de violencia tiene un valor agregado, que es que cuando alguien denuncia, no solamente está denunciando un hecho, digamos, sobre todo cuando nos referimos a contextos de discriminación estructural, como es la violencia de género, no solamente está, digamos, enunciando hechos en su nombre, sino también está contribuyendo a que la sociedad en sí misma pueda reflexionar sobre la violencia que existe en nuestro contexto y que por tanto sea necesario tomar medidas de prevención e incluso medidas de protección a quizás otras personas que puedan verse en una misma situación. Frente a esto, digamos, es necesario también señalar que Naciones Unidas y relatoras, por ejemplo, de libertad de expresión, de defensa de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, así como la relatora específica del derecho a una vida libre de violencia de Naciones Unidas, ha señalado que, por ejemplo, el uso de la querella en contextos como el peruano, por ejemplo, constituye una amenaza gravísima para la lucha o la defensa del derecho a una vida libre de violencia. Y que definitivamente el sistema de justicia tiene que advertir esta problemática porque, dicho sea de paso, la protección al discurso o a la denuncia pública o a la denuncia de hechos de violencia de género tienen y ameritan una protección reforzada del derecho a la libertad de expresión. Y en esa medida, esa protección reforzada tiene que ceder frente al derecho al honor. Por supuesto, por ejemplo, en Colombia se han establecido límites, ¿no?, sobre cómo realizar una denuncia pública, particularmente, porque también, digamos, se entiende que este derecho a denunciar públicamente hechos de violencia sexual no es absoluto. Sin embargo, en el Perú no contamos siquiera con parámetros claros que permitan a los jueces y a las juezas, por ejemplo, tomar decisiones en casos cada vez más comunes como es la querella. Sobre tu pregunta en particular, sobre cuál es el rol que tienen que jugar los abogados o las abogadas en este tipo de casos, yo creo que es importante. Y es fundamental que los abogados y las abogadas tengamos una reflexión clara sobre cuál es el uso que le estamos dando a un instrumento absolutamente, digamos, cuestionable como es la querella en la vía penal. Y creo que
sí hay, digamos, desde mi perspectiva, sí hay una reflexión desde la ética profesional que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo a quienes nos afirmamos de pronto en la cultura de la protección a la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo en contextos como en los que nos desempeñamos, desenvolvemos, digamos, como el Perú, en el cual la violencia de género es un problema absolutamente estructural y que, digamos, nos falta un largo trecho, ¿no? Para caminar y para, digamos, evitar que hechos de violencia sigan ocurriendo a nuestras nuevas generaciones también, ¿no? Entonces, para finalizar, Orenda, en estos últimos 2 minutos con una recomendación y una reflexión de mi parte y una recomendación de la tuya, ¿no? Tenemos un ratio de sentencias por número de denuncias por violencia de 1 de cada 200. 199 denuncias de cada 200 no acaban en sentencia condenatoria. Tenemos que partir de la hipótesis más que razonable que en 199 de cada 200 mujeres no mienten y tienen como último y desesperado mecanismo de defensa hablar en público, usar ese cuarto poder que son los medios de comunicación. Si les quitamos eso, les quitamos la última esperanza de búsqueda de justicia que tienen, ya que el sistema de justicia con este ratio de éxito nos está demostrando que es un sistema fallido. ¿Qué le recomendarías a las mujeres para que no pierdan ese último canal para buscar ayuda, para protegerse, pero sin ser querelladas? O sea, ¿qué tips nos podrías dar para poder hablar y expresarnos y alzar la voz sin acabar siendo querelladas, o al menos si somos querelladas que podamos salir con éxito de esa querella? Sí, primero, gracias por la pregunta. Quisiera precisar que la mayoría de casos de querellas en las cuales han terminado en condena han sido, digamos, de denuncias hechas en redes sociales o denuncias cubiertas por medios de comunicación, pero no así, y esto es bien importante, de denuncias que hayan sido tramitadas, por ejemplo, en espacios laborales. Por tanto, es importante señalar que si hay una persona afectada por hechos de violencia o acoso sexual o hostigamiento sexual en el ámbito laboral, lo más recomendable es que vaya a presentar su denuncia. La presentación de la denuncia, desde mi experiencia, siento que no expone a una persona o el riesgo de exposición es bastante bajo a que tenga, digamos, una sentencia condenatoria. Porque lo último que se tendría que probar, por ejemplo, en este caso, si es que no hay una buena investigación, por ejemplo, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la empresa, tendría que ser la mala fe. Y la mala fe, digamos, con un estándar probatorio bastante alto, ¿no? Entonces, yo pensaría que es necesario, digamos, plantearnos cómo, entendiendo también que el sistema de justicia es un sistema fallido para las víctimas de violencia de género y que no todas, además, quieren acudir al sistema de justicia por la impunidad que has mencionado, Natalia. Siento que uno de los únicos, digamos, mecanismos para que las mujeres y las víctimas de violencia sexual y hostigamiento sexual puedan hacerse escuchar o puedan, digamos, buscar como un mecanismo de justicia a través de la denuncia pública, que no es a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Y esto es particularmente, este tipo de mecanismos merecen y necesitan una protección reforzada, tanto, digamos, desde el sistema normativo, como por ejemplo plantearnos de una vez un eximente, por ejemplo, de pronto del tipo penal de difamación, ¿no? Pero también con mecanismos judiciales para que los jueces y las juezas sepan cómo abordar estos casos, por ejemplo, en el ámbito judicial que hasta ahora no existe. ¿Qué hacer en este tipo de circunstancias? Primero, creo yo que es necesario siempre hablar en primera persona, ¿no? Es necesario también seguir algunos parámetros, como por ejemplo, evitar, por ejemplo, el señalamiento de información personal de la persona a la cual se está señalando. Pero por otro lado también, y esto es particularmente importante, es necesario tratar de anonimizar también la información que uno va a proporcionar. Es la única,
es la única, digamos, herramienta con la que podemos contar en este contexto, porque lamentablemente vivimos todavía en un contexto adverso en el ámbito judicial. Bueno, podríamos seguir hasta mañana conversando, pero aquí se acaba nuestro tiempo. Muchísimas gracias, doctora Brenda, muy interesante. Y paso de nuevo la posta a Marlene. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia y Brenda. La verdad, súper interesante escucharlas. Yo ya había podido compartir un poco de esto con ustedes. La problemática es dura. Se está utilizando esta amenaza de querellar como una mordaza contra las mujeres. Y eso es algo que el sistema de justicia, digamos, tiene que abordar y limitar a través de esta protección reforzada que señala Brenda Álvarez, ¿no? De lo contrario, es usar el derecho en contra de las propias víctimas de violencia basada en género en general o o de hostigamiento sexual, digamos, de manera específica, que es lo que estamos tratando acá, y eso digamos, acompañamientos de quienes estamos al costado, pero también de acciones legales y modificaciones normativas que se tienen que implementar para poder proteger a las personas que están pasando por esto. Para continuar con esta sesión y la otra parte, digamos, de problemas legales que les había comentado, invito a Magali Alarcón y a Luis Miguel Armendáriz a la conversación. Yo en este caso voy a ser la persona que converse con ellos. Magali es socia del estudio Binatea y Toyama, es abogada por la Universidad Católica. Y Luis Miguel Armendáriz es también abogado por la Universidad Católica, él es socio del estudio Checopar. Ambos cuentan con maestrías en temas vinculados a relaciones laborales. Y creo que una de las cosas más relevantes y que motivó que les pida estar acá es la experiencia que vienen teniendo con estos casos, que vienen teniendo asesorando este tipo de casos, pero también litigando, ¿no? Como les había comentado, no se tienen muchos pronunciamientos, se comienzan a tener algunos y creo que es una preocupación sumamente válida por parte de las organizaciones que toman acción frente a estos casos, saber qué tenemos al frente y también para que desde el Poder Judicial o desde las propias UNAFIL, digamos, que termina siendo otro actor del que seguramente vamos a hablar un poco en este espacio, puedan tomar acción o también tener más formación, en fin. Hay varias cosas y hay varios actores cuando hablamos de acoso sexual u hostigamiento sexual en el trabajo. Muchísimas gracias, Luis Miguel y Magali, por estar acá. Y como tenemos el tiempo, que igual es corto acá, lo primero que quería preguntarles es como para encajar un poco este contexto es quiénes o quiénes están, digamos, entablando, porque cuando hablamos de hostigamiento sexual, claro, está quien pasa por el acoso, ¿no es cierto? Y está quien acosa y que es usualmente la persona que es sancionada y cuando uno pone una denuncia dentro de la organización, esta puede ser acogida o puede ser desestimada, digamos. Es más o menos los caminos que esto puede seguir, por supuesto hay varias dificultades. ¿Cómo es que estos casos se están judicializando o, de ser el caso, digamos, llegando a una inspección de SUNAFIL, lo están llevando quien acosa, está llevando quien pone la denuncia? ¿Y qué es lo que están viendo ustedes como problemática que comienza a motivar la existencia de estas demandas o denuncias en el caso de la SUNAFIL? De pronto, Magali, comenzamos contigo y ahí vamos con Luis Miguel. Gracias, Marlene, por la invitación a participar en este panel y en este tema que ciertamente nos revela información de cómo la acción que pueden tomar, la decisión que pueden tomar de las empresas, luego rebota a nivel de justicia, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy a nivel de reclamo judicial es que cuando ya termina la investigación y se determina que hay un acto de hostigamiento sexual, hay un acosador, por tanto, dentro de un entorno de trabajo y esté sancionado, la sanción puede variar, desde el despido, ¿no?, hasta la amonestación, normalmente hasta la suspensión llega. Esa decisión suele ser judicializada, más el despido que otro tipo de decisión, ¿no?, que la suspensión, pero normalmente quien lleva el cuestionamiento al Poder Judicial es aquella persona que ha sido encontrada responsable de un acto de acoso laboral, a diferencia de la persona que ha sido denunciante, ¿no?
Hay algunos casos, es cierto, pero en menor grado, de aquella persona que ha sido la denunciante, no ha visto satisfecha a totalidad su expectativa durante el proceso y eso le ha llevado a plantear algún tipo de reclamo judicial, principalmente contra la empresa, alegando pues un tema de no adecuado manejo de la investigación, pero ese número de denuncias es muy reducido versus el gran porcentaje, creo que podríamos hablar de un porcentaje 90-10, ¿no? De aquellas personas que concluyen en una investigación que han sido acosadores. Y ahorita que le damos el pase seguro a Luis Miguel, solo para redondear la pregunta, la respuesta a tu pregunta, eso es en la sede judicial. En la sede administrativa, que es UNAFIL, ahí sí vemos la intervención de las personas denunciantes, ¿no? Puede ser, y hace poco hubo un pronunciamiento en ese sentido, primera vez que Sunafil no entra solo a ver el tema de la obligación formal, ¿no? Comunicó en tantos días, ingresó la información al portal, mandó la carta, sino ya entró a un análisis un poco más a detalle frente precisamente a una denuncia de una persona que no había recibido una respuesta adecuada dentro de la investigación, y Sunafil analiza la investigación y concluye que esta empresa no la había llevado de forma adecuada y había llegado a una conclusión, por tanto, incorrecta, ¿no? Entonces, en Sunafil, la intervención no hay un número de denuncias de fiscalización altísimo sobre el tema. Claramente no es el escenario, pero aquellas que se presentan van más por el lado de la persona denunciante que considera que el procedimiento no se ha llevado adecuadamente, y en el Poder Judicial la estadística es totalmente diferente, ¿no? Es más el acosador. Luis Miguel, ¿y tu experiencia ha sido similar a lo que comenta Magali o les ha tocado ver alguna cosa especial que te pueda haber llamado la atención? No, bueno, en líneas generales, Marlene, gracias por la invitación, gracias a Elsa por la oportunidad también de participar en este panel, pero sí, coincido plenamente con Magali, ¿no? Digamos que existen dos tipos de demandantes en estos casos, ¿no? Por un lado está normalmente el denunciado, ¿no? Que es el gran grueso, digamos, de casos que se judicializan y lo que se busca es impugnar básicamente despidos o sanciones, ¿no? No solamente despidos, sino, como dijo Magali, también sanciones menores. En nuestra experiencia hemos visto este tipo de casos en más de una ocasión, ¿no? Y de manera complementaria, ¿no? Piden también muchas veces indemnizaciones, ¿no? Frente a una supuesta vulneración al derecho al honor, por ejemplo, ¿no? Lo que hablaron un poco en el panel anterior o en la conversación anterior. Y además hemos visto también que piden como pretensión, ¿no? El retiro de su información del registro del Ministerio de Trabajo, ¿no? Sobre denuncias de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, creo que por el lado del denunciado coincido bastante con lo que dice Magali, ¿no? Esa es un poco la fórmula, ¿no? En la que se presentan estas demandas, ¿no? Y normalmente las denunciantes, las personas denunciantes buscan enmendar algún tipo de accionar negligente, digamos, por parte del empleador, ¿no? Y también coincido que en estos casos son los menores. Más bien, hemos visto que esto normalmente suele terminar en Sunafil, como decía Magali, ¿no? Y Sunafil efectivamente se ha venido abocando, ¿no? Al tema de las infracciones normativas, digamos, ¿no? Buscando por ahí si es que el empleador efectivamente incumplió en algún momento con sus obligaciones en materia de sanción, de prevención y sanción del hostigamiento sexual, incluso retrocediendo a ver si se habían hecho las capacitaciones, ¿no? De manera adecuada. Pero sí, este pronunciamiento de enero de este año de Sunafil, que comentó Magali también, ¿no? Es interesante porque parece que Sunafil tiene una actitud un poquito más propositiva, ¿no? Es una situación que da para la discusión, porque sí, pues entra un poco a analizar el caso de fondo y no tanto se queda ya en la parte de las infracciones normativas. Solamente para agregar un tema, me parece interesante también comentarlo, hemos visto casos nosotros en el sector educativo, ¿no? En el que por la práctica de tener profesores contratados a tiempo parcial, ¿no? Que no tienen pues esta protección frente al despido arbitrario, ¿no? O frente al despido en general, optan por iniciar procesos de amparo, ¿no? Buscando así tutelar sus derechos. Entonces,
Me parece que también por ahí hay un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? Y, o sea, es que es impresionante cómo este tema del honor también, digamos, le regresa a la parte empresarial y claro, lo sensible del tema también puede estar llevando a una litigiosidad especial, digamos, ahí. Ahora, dentro del espectro o abanico de casos que podemos encontrar de acoso sexual, tenemos algunos que, bueno, a mí me gustaría pensar que los tenemos todos más claros, ¿no? Pero eso no necesariamente es así, que son como los casos, nosotros decimos en ELSA que los casos más claros son los que vinculan temas de chantaje sexual, y en segunda línea, donde pensaríamos que hay más claridad, pero no siempre, ¿no? Lo que involucra imágenes explícitas o más o menos explícitas o acercamientos corporales, y lo que ya es más difícil, digamos, y donde la discusión suele ser mayor, que son los comportamientos del día a día, donde están los comentarios sobre la apariencia física de otra persona, las mal llamadas bromas sobre la orientación sexual homofóbicas o estas invitaciones reiteradas a salir a pesar de que te han dejado en visto por los siglos de los siglos, si nunca has recibido nada ni medianamente cercano a un sí. Entonces, ¿cómo comienza a hacer, o cómo ven ustedes? Y claro, estos juicios, estos casos, a medida que sean sancionados, empiezan a ser en su variedad judicializados. Entonces, en esa variedad, si es que ya la ven, digamos, judicializada, ¿y cuáles, o sea, mi pregunta concreta es cuáles son los retos que comenzamos a ver en estas sentencias, ¿no? O sea, primera instancia, segunda instancia, ¿hay criterios claros? No los hay. Lima, provincias, si nos fuéramos a otros países y cosas que han pasado en los poderes judiciales, pues claramente han habido evoluciones, criterios más restrictivos, luego ampliándose, en fin, así como hemos trabajado con los corporativos para entender qué es y qué no es, pero sobre todo qué es, de pronto estamos teniendo la misma vivencia en la vía judicial, ¿no? De pronto digamos con Luis Miguel, porque ustedes, interesante que tienen, es que tienen casos, ¿no? Entonces ya no es simplemente, y tienen sentencias, entonces ya no es simplemente lo que se judicializa, sino cómo los jueces y las juezas comienzan a resolver esto en un ámbito laboral que en casos de hostigamiento sexual tiene esta particularidad de que tiene dos trabajadores, o sea, es quien es acosado o acosada y quien está siendo, y quien ha sido sancionado por hacerlo. Entonces, no es que tengas al trabajador o trabajadora siendo despedido por la organización por cualquier otra falta, sino que su falta le causó un daño a otro trabajador y trabajador. Entonces, qué es peculiar en el derecho laboral ese contexto. No sé, Luis Miguel, de cara a los casos concretos que ustedes ya vienen teniendo, ¿qué ves acá? Sí, sí, gracias Magali, por la pregunta. Yo he visto casos antes de la modificación legislativa del año 2018, ¿no? Y casos que se han generado después de la modificación legislativa. Y creo que hay similitudes y diferencias, ¿no? Sobre todo en el razonamiento de los jueces y en la forma en la que se, digamos, aborda el tema desde el Poder Judicial, ¿no? Eh, Creo que un común denominador, ¿no? En ambas etapas es que lo que se cuestiona normalmente en este tipo de procesos, ¿no? Donde es el denunciado, digamos, el que presenta la demanda, ¿no? Eh, porque ha sido materia de una sanción o de un despido, ¿no? Objeto de un despido o de alguna sanción, es un despido, una reposición por despido fraudulento, ¿no? Que es la típica fórmula, porque además tiene que ver, creo, con esto de seguir cuestionando, ¿no? Pese a que ha habido ya un procedimiento largo en la empresa, si estos hechos son reales o no son reales, si hay pruebas o no hay pruebas, ¿no? Creo que podemos hablar que eso es algo común antes de la reforma legislativa como después de la reforma legislativa. Lo que sí veo es que hay una diferencia, creo, en la forma en la que se aborda, ¿no? El tema desde el Poder Judicial. Me parece que en esta primera etapa, antes de la reforma, la discusión se centraba más en si es que se había configurado o no un despido fraudulento, ¿no? O sea, si habían sido hechos inventados, hechos, digamos, notoriamente inexistentes, ¿no? O no. Y no existía una reflexión mayor por parte de los juzgados respecto de si se verificó o no que hubo un hostigamiento sexual según la definición legal, ¿no? Creo que eso es una diferencia, ¿no? Creo que
Antes, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, ¿no? En el que la denuncia versaba sobre invitaciones constantes a salir, ¿no? Forzar a saludar a alguien con beso, ¿no? Comentarios inapropiados, todas conductas, ¿no? Que estaban un poco ahí en el límite, digamos, o en lo que ellos consideran como, los jueces suelen considerar como casos medio grises, ¿no? Y claro, sacar el tema por el lado del despido fraudulento creo que es un poco lavarse las manos y no entrar al tema de fondo, ¿no? Y verificar si se cumplen los elementos para decretar que hubo un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Nos hemos visto con casos, por ejemplo, sentencias en las que, por ejemplo, se señala, ¿no? Que para que se configure el hostigamiento sexual, se requiere el rechazo, ¿no? Cosa que no se condice con la norma, ¿no? Actual. O se debe verificar que la persona afectada no haya propiciado la situación, ¿no? Ese tipo de razonamientos los hemos visto ya en sentencias judiciales y creo que tienen más que ver con una un entendimiento limitado, digamos, de la propia norma que tienen que aplicar los jueces, ¿no? Y para ir terminando, ¿no? Creo que también no existe una claridad, ¿no? Respecto a qué califica como acto sexual. Sabemos que pueden ser actos de naturaleza sexual o actos de naturaleza sexista. La norma ofrece una definición de actos de naturaleza sexista, creo que más detallada que la de naturaleza sexual, porque la norma habla más que nada de ejemplos, ¿no? Entonces, ahí hemos visto también, ¿no? Que esa inexistencia de una definición propiamente a los jueces los complica, ¿no? Eh, y, y, y tienden a entender el acto sexual, que el acto sexual necesariamente tiene que involucrar genitales, ¿no? Cuando sabemos que eso no es así en todos los casos, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay una, digamos, una falta quizás a veces de manejo prolijo de algunos conceptos, ¿no? Que mi hermana, o sea, tengo alegría, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque de un lado el sentimiento positivo es que efectivamente la norma causa un efecto. A veces nos preguntamos si sirve de algo la ley, ¿no? Pero yo particularmente creo que sí. Nosotros usamos CELSA en 8 países de la región y hay una diferencia, por lo menos en la conversación que uno tiene cuando, como es el caso peruano, hay ley desde el 2004 que se robustece con la modificación del reglamento en el 2019 y además que efectivamente causa un impacto positivo porque los jueces o las juezas comienzan a jalarla, digamos, de alguna manera. Y también interesante esto de encontrar los problemas que tienen, ¿no? Como esto de las definiciones, aunque yo ahí voy a ser un poco más dura porque creo que, o sea, tienen jurisprudencia comparada, tienen textos, tienen como OIT, ¿no? Tienen un montón de cosas de donde poder jalar más. Magali, ahí Sí, vamos contigo. No, no se puede habilitar. Magali quería ay, contar un poquito de su vida. qué pena porque les quería mostrar Eh, unos ejemplos que justamente se eh, han judicializado, pero luego ya los compartiremos seguro a través de Elsa. Y absorbiendo y complementando un poco las preguntas que planteaste y lo que nos ha comentado Luis Miguel, creo, Marlene, que lo que hay aquí en desarrollo en el Poder Judicial es la sensibilización frente al tema y la capacitación frente al tema. Bien, lamentablemente los recursos del Estado son escasos y quizás la capacitación en un tema de prevención del hostigamiento sexual no sea una prioridad. ¿Eso a qué nos lleva? A que tengamos criterios distintos en provincia versus Lima, ¿no? La provincia exige un estándar para conducta de hostigamiento sexual que en Lima es más moderado. Por ejemplo, y justo, mira, gracias a la invitación de Elsa para participar en este papel, me puse a revisar algo más de sentencias que hayan salido, y hace poco, en agosto del 2023, salió una sentencia de la Corte Suprema, por ahí alguien nos pidió en las preguntas un dato, para que lo pueda apuntar, la casación laboral 22-28-2021. Bien, en esta ahí se los entrecortaste, Magali, justo cuando estabas dando el número de la casación.
No, ahí todavía creo que hay problemas con tu audio. ¿Se te escucha? ¿Ya se me Analiza un escucha? caso perfecto. No sé si me escuchan ustedes a Ya, mí. ahora sí, pero te nos quedaste dando el número de la casación. Ahí te nos quedaste. 2228-2021. Voy a apuntar. La voy a poner también en el chat por aquí. La pone Andrea, porque van a habilitar función para todos, que no la veo acá, pero ahorita Andrea ya la apuntó y seguro la pasan ahorita en el chat. Ahí no sé si yo te dejé de escuchar, no sé si nos escuchas tú o me quedé yo con la señal. A ver si alguien me ayuda diciéndome. Ya, en esta casación, lo que nos dice la Corte Suprema. ¿Ahora sí estamos? Sí, Ahora ahora sí. sí. Sí, creo que es mi internet. Pero bueno, les comentaba que en esta casación que trata un tema precisamente hostigamiento sexual, pero con la previa a la modificatoria, ¿ya? Que sabemos es una norma mucho más dura de lo que es actualmente la regulación, ¿no es cierto? Pero en ese escenario lo que nos dice la Corte Suprema es que ciertas conductas son hostigamiento sexual. Y, por ejemplo, las frases, ¿no? En este caso concretamente le había dicho qué buenas piernas, qué hermosos ojos, nunca te han dicho que ese lunar ahí se ve rico, en fin, si yo fuera el padre de tus hijos estaría siempre a tu lado. Entonces, la Corte Suprema ya ha entrado a analizar casos de hostigamiento sexual en los que se hace expresamente estas referencias, que si este caso lo viéramos en provincia, probablemente la posibilidad de tener una sentencia del trabajador diciendo que fue mal despedido sea muy alta, ¿no? Vemos ya una especial sensibilidad al tema, por tanto, por los entes más altos de protección judicial, y eso es algo positivo, eso es algo que se debe ir trasladando hacia todo el resto del Poder Judicial. Una cosa que a mí me parece interesante de esta sentencia, además que como les decía es bastante nueva, es que señala que el carácter sexual puede ser, por ejemplo, las llamadas innecesarias, la exposición a información de carácter sexual. Yo siempre digo, y me gusta mencionarlo en este sentido, pensar que el tocamiento indebido es la conducta que normalmente vamos a ver en un caso de hostigamiento sexual hoy es algo errado. Los casos de hostigamiento sexual que vamos a ver hoy, que luego se los compartiré a través del equipo de ELSA, están asociados precisamente a esto, al constante contacto. Te invito a salir, ¿por qué no me respondes? ¿Dónde has estado? Quiero ser tu amigo. Amiga, te lo digo con todo respeto, pero me gustaría que me respondas, ¿no? Y un silencio constante a eso es hostigamiento sexual. Es difícil entenderlo porque falta capacitación, pero es hostigamiento sexual. Entonces, ¿hay un camino por recorrer en el Poder Judicial? Sí. ¿Estamos avanzando en un escenario de mayor entendimiento del tema? Yo diría que también. Prefiero pensar en positivo y creer que vamos a lograr este cambio que se ha logrado al nivel de las organizaciones con la aplicación de la ley, también en la aplicación de la justicia, ¿no? Y buscar una aplicación también uniforme a nivel de prevención en provincias y en Lima. Más allá del contexto particular social que cada entorno judicial pueda tener, creo que el deber de la prevención del hostigamiento sexual debe ser algo que siempre debe primar, ¿no? Sí, creo que acá rescato esto del tipo de casos que hay, ¿no? O sea, ya, digamos, por supuesto que son hostigamiento sexual, los casos de chantaje, los casos que lamentablemente son los que vemos que a veces se hacen públicos, ¿no? Que para poder continuar en el empleo o que la pasen de practicante, persona contratada en planilla, tiene que estar soportando que la toquen o que le digan X, Y, Z, o que le propongan ir al hotel, y son casos que uno pensaría, pues, que cómo pueden existir, y existen, y los hemos grabado, y salen de cuando en cuando en los noticieros, pero también son casos de hostigamiento sexual los que acabas de mencionar, ¿no? Y que Luis Miguel también en algún momento de su intervención señaló, y que tienen que dejar de ser estas zonas grises, porque mandan mensajes
de impunidad, ¿no? Luego las organizaciones que ya van y despiden empiezan a como a una suerte de reevaluar sus políticas realmente de tolerancia cero, y hablan bastante de la tolerancia como sociedad que tenemos frente a eso. Nosotros en ELSA, por ejemplo, no solamente medimos prevalencia, medimos tolerancia. Y este tipo de conductas que tú has señalado o comportamientos que has puesto de ejemplos, Magali, la gente dice como que no pasa nada o está mal, pero como ya está. Y claro, las personas y sobre todo las mujeres aprendemos a vivir una vida en la que toreamos este tipo de situaciones, y a mí me parece muy bacán, también es parte por el cual justo pedí que ustedes dos o les pedí estar, porque así como en el panel anterior también se hablaba del rol de los abogados, también es un rol de los abogados que acompañan a las organizaciones, el entender y el poner como en claro qué es hostigamiento sexual laboral, ¿no? Ese es un camino, creo que es bien interesante, digamos, todo ese camino y la cantidad de actores que eso involucra. Nos quedan unos 4 o 5 minutos para cerrar. Yo les quería pedir a ambos, porque a esta sesión además, especialmente, hemos invitado a algunos actores particulares que muchas veces hacen acciones de incidencia con el Poder Judicial, digamos que no necesariamente son empresas, sino son otro tipo de organizaciones que hacen incidencia en temas de capacitación y demás. Porque sí es un camino de aprendizaje, ¿no? Y la parte judicial es esencial, porque no puede ser que avancemos y que el último eslabón se nos caiga. Eso nos hace retroceder como varias piezas o espacios del monopolio. Entonces, como a manera de resumen, en un par de minutos cada uno, ¿cuáles son o cuáles dirían ustedes en su experiencia que son como los principales retos que ven, así como puntuales, donde creen que habría que poner alguna acción o reforzar algo? De pronto es una modificación legal, de pronto es refuerzos en entrenamientos o en capacitación. ¿Dónde ven ustedes que son los dos puntos donde podrían haber acciones concretas para mejorar la forma o los problemas, digamos, y retos que ustedes ya han venido apuntalando que existen? No sé, Luis Miguel, voy contigo, ahí me voy con Magali. Perfecto, gracias. Sí, bueno, creo que un tema fundamental es la capacitación, ¿no? Lo dijo Magali hace un momento, a los jueces en general, creo que esa es la recomendación, digamos, para mí más importante, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que el comité, ¿no? Cuando recibe la denuncia se esfuerza en analizar el caso, ha recibido capacitación probablemente de parte de ustedes o de alguna otra organización que se dedica a hacer ese tipo de capacitaciones. Incluso a nosotros también, a nuestros clientes, los acompañamos muchas veces en este trance, ¿no? Porque es un trance, ¿no? Como decía Marlene, recibir una denuncia de un trabajador contra otro trabajador, no sabes muy bien dónde estás parado, qué hacer, puedes haber recibido la capacitación como comité, pero a veces necesitas acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que en este viaje, digamos, por el procedimiento, ¿no? Terminamos siempre reforzando mucho el tema de la perspectiva de género, ¿no? Como una herramienta fundamental para resolver este tipo de casos, ¿no? Y en nuestra experiencia vemos, digamos, que no se utiliza mucho a nivel judicial, ¿no? Vemos que existen muchas referencias a la normativa internacional como CEDAW, ¿no? Incluso referencias a la Convención de Belén do Pará, ¿no? Incluso las referencias, y durante la tramitación de los procedimientos, muchos abogados que acompañan al denunciado, digamos, hacen también referencia al precedente, este famoso vinculante de la casación del Santa, ¿no? Del año 2013, ¿no? Que es con la norma anterior, ¿no? Incluso, pero claro, es como de manera enunciativa, ¿no? Y vemos que no utilizan, ¿no? De manera, digamos, precisa y como un elemento, ¿no? Para sustentar mejor sus decisiones, por ejemplo, ¿no? El tema de la perspectiva de género. Entonces, creo que la capacitación es un elemento fundamental, ¿no? Para que estos casos, pues, como dices, no se terminen quedando en el último eslabón, que es normalmente es la judicialización, ¿no?
ustedes me entienden, de todo lo que se ha trabajado en el comité, al interior de la empresa, y que los jueces pues puedan entender y analizar el tema de manera integral. Mali, paso contigo ahí, por Sí, si acaso, algunas preguntas que estamos viendo en el Q&A del número de sentencias y demás, ahí estamos respondiendo de manera directa también en el chat. Magali, ¿de dónde es la casación que mencionaste? ¿Lima o sabes de dónde es? Piura. De Es una Piura. casación Ok, de Piura. Justo ahí ya le di el dato al equipo para que lo pueda compartir. súper. Yo creo que la base de que tengamos un avance en la protección del sistema es la capacitación de los agentes claves, ¿no? Que los jueces, hoy día tenemos que los jueces de paz letrado van a ser los que van a ver los casos de hostigamiento sexual. ¿Están capacitados esos jueces para ver estos temas con la sensibilidad que se requiere? Como detalle, hace no menos de un mes o un mes y medio a lo mucho, estaba yo en una audiencia con un juez de paz letrado por un caso en el que habían estas constantes invitaciones no respondidas, no un pedido de la persona diciéndole por favor no me escriba más, y se continuó con el contacto, algo que para nosotros en este foro y seguramente las personas que nos están escuchando claramente sería hostigamiento sexual, y el juez cuando tiene la primera aproximación al proceso y por esto había habido una suspensión, no un despido, que era lo que se estaba cuestionando como falta, y el juez me dice, ¿no? Pero doctora, ha sido una invitación, acá no hay pues una propuesta sexual, ¿no? ¿Por qué no les levantamos la suspensión al señor? Y yo, claramente, el juez que tenía al frente no tenía clara la importancia de prevenir y controlar este tipo de conductas dentro de la organización. Me decía, pero es normal, ¿qué problema hay? Una invitación a comer, a salir entre amigos, ¿quién no ha pasado por eso? Es como, eso no está bien en un entorno de trabajo, ¿no? No, no lo hace desde el querer ser una mala persona o el ser una mala persona, sino lo hace desde el desconocimiento, desde la desinformación. Entonces, aquellos agentes que hoy nos están escuchando y que puedan colaborar con la capacitación de las personas que van a administrar justicia en nuestro país, sería ideal, ¿no? La capacitación en enfoques, cómo se deben analizar los casos, ¿no? Más de una ocasión me ha pasado a mí que me han dicho en los juicios, ¿por qué no ha venido la víctima a declarar? ¿No? Pero hay un principio que es la revictimización. Si usted lo hubiera traído, nos hubiese quedado más claro el tema. Es algo que excede las posibilidades, que quiebra radicalmente las posibilidades de protección, ¿no? Y no hay esa comprensión desde los administradores de justicia, y creo que eso es, insisto, la capacitación en estos puntos es clave y hay que darle prioridad, ¿no? Los tiempos hay que gestionarlos. El tiempo se nos acaba, yo coincido, la verdad es que es clave la capacitación con enfoque de género y de interculturalidad en estos casos. Este año la data de ELSA ha corrido también por autoidentificación étnico-racial y la verdad es que hay impactos diferenciados que son bastante fuertes y que por supuesto también van a tener su correlato cuando hablemos de conflictos o en el Poder Judicial, digamos, o denuncias en el caso de la SUNAFI. Yo les agradezco muchísimo, además por compartir el número de la sentencia acá. Les mandaremos las imágenes que mencionó Magali, porque yo sí las he visto y uno se llega a preguntar ya qué tiene que pasar para que tengamos casos de hostigamiento. Y claro, la clave acá es seguir avanzando, digamos, conjuntamente e ir desatando los nudos que estén. Hay un trabajo con el corporativo y ciertamente hay también trabajo con el Poder Judicial que va avanzando, pero siempre, por supuesto, espacios de mejora. Muchísimas gracias, Luis Miguel y Magali, por acompañarnos en este espacio de Ruta Elsa. La Ruta Elsa termina el día de mañana, donde tenemos un entrenamiento donde pueden todavía inscribir o capacitar al personal en lo que es prevención de acoso sexual laboral. Han sido 4 días de Ruta Elsa, solo la siguiente semana vamos a estar mostrando los números del impacto y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias y hasta luego y buenas noches.